Estamos acá en Anime Noobs, en el segundo episodio, con nuestro amigo Carlitos y su servidor Here and Jaime. there. En Yes. esta vez que vamos a Yes. revisar en nuestro segundo episodio Imasoku no Iruboku, o como era, Now and There, Here and Then, Ahora ¿cierto? y Que sería luego, como aquí y en allá. español aquí y ahora, Sí, allá y ya fue, ¿no? ¿Cómo era? Ya se me olvidó. Pero así es. eso mismo. Esta es una Es serie como un original. trabalenguas, perdón. O sea, Entonces, no proviene ni de Carlos, manga ni de novela algunos visual. datos de Y esta serie. contiene 13 capítulos que duran alrededor de 25 minutos cada episodio. Esta serie fue emitida o se empezó a emitir el 14 de octubre de 1999 y se dejó de emitir el 20 de enero del 2000. O sea, tiene alrededor de 20 años. Esta serie fue dirigida por Akitaro Daichi, el cual ha dirigido otras series como Basket y una más nueva, aunque no tan nueva, Kamisama Hajime Mashita. No la he visto, pero me dicen que es buena. Sí. Y Buena fue serie, buena producida serie. por Anime Es International un Company, shoujo, así que es o AIC, semi-decente. el cual ha producido otras series como las series Tenchi Universe o Tenchi en Tokio, Oh My Goddess y Space Battleship Yamato, que es un remake de una serie de 1900, de la década del 70, que también es muy buena. Me quedo con Oh My Goodness, ¿ah? De esas tres de todas Te formas. confieso que nunca la he visto. La antigua y la remasterizada después de todo. Ah, ya. Es Y buena, es tierna. esta serie contiene un opening, entre comillas, porque es como una intro sin cantar, y un ending, el cual es cantada por Reiko Yasuhara, el cual se titula Lullaby. Y esta actriz o Seiyu es la voz que hace la voz de Abelia en esta serie. Una, Sí. uno de los personajes del anime. Eh, Básicamente la misma Seiyu está haciendo el canto, algo que no pasa Mm. de hecho bastante en el anime. Que alguna Seiyu destacada es la que hace el opening o ending o ambos. Pero ahora yendo un poco más de lleno a la descripción del anime, este anime cae en la lógica o es un drama en un contexto de guerra. Y acá quiero hacer un alto porque, o sea, bueno, la guerra obviamente es una cuestión extremadamente fuerte, pero para los japoneses es claramente un tema sin resolver. Muchas de las temáticas, incluso en animes que no son de guerra, tienen esta como influencia. Entonces, dentro de lo que revisemos de aquí en adelante, es bastante común que nos encontremos con este tipo de cosas. Ahora, entonces este drama de un contexto de guerra sitúa básicamente un personaje y esta es una cosa, una especie de pincelada de ciencia ficción o yo diría de los comienzos que un estilo de anime que está bien en boga hoy en día que se llama Nisekai, que es Mm. básicamente cuando un personaje principal lo envían a otro mundo. Y este es un personaje que literalmente lo envían desde el mundo como de la Tierra a este mundo que está completamente en guerra, post-apocalíptico. Y queda en medio de esto, no entiende nada, y de ahí transcurre el drama básicamente de este personaje que es extremadamente impulsivo, pero a la vez extremadamente inocente, en un contexto que es sumamente fuerte para él. Entonces, ahora sí nos vamos de lleno a la crítica. Carlos, ¿cuáles dirías tú que son los puntos fuertes de este anime? Yo creo que tiene dos puntos fuertes este anime. Uno es la trama, este, esta atmósfera de guerra que construye esta serie y esta, ¿cómo lo digo?
contraste con respecto a este personaje que entra a este contexto de guerra, que no sabe cómo actuar y básicamente cae en este mundo y se desenvuelve como puede él dentro de todo esto. Estoy de acuerdo, porque en muchos isekai, o al menos en los isekai modernos, los personajes caen en los mundos como que no entienden, pero rápidamente se enchufan un poco al Sí, mundo. Este sí, personaje como nunca termina de enchufarse no, al de hecho lugar no. donde está, Mm, claramente es un personaje que toda la serie está descolocado, está completamente fuera de su elemento, lo cual también le da como una frescura. Si han mm, visto, por ejemplo, este año o los últimos 3 4 años que han salido, no sé, al menos 15 de este tipo de Isekai, si uno va a esta cosa más antigua, termina esto, que es mucho más antiguo, siendo tal vez mucho más refrescante con respecto a lo que hay hoy en día, este personaje descolocado. Con respecto a los puntos fuertes que preguntábamos, mi percepción es esta cosa del drama. Creo mm, que tiene muy, muy buen manejo del drama. Por el contexto, no solamente por el hecho del contexto de guerra, algo que como decía al principio los japoneses saben trabajar extremadamente bien, por una cosa de que claramente están traumatizados todavía, ¿sí? O al menos hasta el 2000 lo estaban, pero si uno sigue el anime sigue siendo más o menos similar. sí. O quizá no traumatizado, Entonces, sino como que lo tienen dentro de su identidad. definitivamente eso, sí, tal vez es muy fuerte la palabra traumatizado, pero definitivamente los define, es Sí, parte de su eso. identidad. Mm, Y se sí. nota, en el anime se nota, es una temática recurrente y muy fuerte. Esto juega muy, a pesar de eso, hay animes malos de guerra, derechamente, pero este no es uno de ellos, este juega muy bien con el trauma de la guerra. Mm, Porque una cosa que destaco de este anime, que decía Carlos, esta cosa como de la trama es muy buena, creo yo que el guión es más o menos bueno, hay diálogos que de repente, el guión en el sentido de la historia, el storyboard, por ejemplo, yo lo considero que es muy bueno. No así el guión en sí mismo en términos de diálogo. Creo que mm, ahí se cae un poco. En ese sentido creo que la dirección, ahora pensando ya no tanto en puntos buenos, la dirección no creo que sea tan buena y ahí vamos, voy a hablar un par de flaquezas también del anime, pero después, ahora siguiendo con el punto fuerte, la trama es muy buena, pero además hace algo que es precioso, creo yo, y es que cuenta una historia que es explícita. ujú, Y es explícita en su brutalidad, porque la serie es brutal. Es sí. explícita en su brutalidad, pero no es explícita en lo que muestra. Mm, Entonces, básicamente tiene escenas donde todos entendemos, cualquier persona con criterio formado entiende lo que ha ocurrido en la escena y que es brutal, pero realmente no la muestra. ¿Sí? sí. Entonces es Sí, muy diferente, perdón, dile. por ejemplo, el capítulo 2 cuando muestran a este personaje femenino, y que uno no sabe lo que le va a pasar a ella, y con 3 escenas ya uno sabe para dónde va el rumbo de ella. Sí, o Pero sea, no lo explicitan, pero se no, pero uno entiende al ya... 100% lo que Claro. quieren decir. Entonces, eso me lleva a que un poco esta es una serie de adultos también. Es para Mm, criterios formados porque hay sí, mucha escena que es indirecta. Pero no por ser indirecta está sometida a interpretaciones. Entonces, con mi opinión, voy a que, por ejemplo, Kaiba, que habíamos analizado la semana pasada, es una serie que muchas escenas, muchos elementos de la serie son sometidos a la interpretación de la persona que lo está mirando. Acá no. Acá, a pesar de que no es directo, no te necesitan mostrar la brutalidad queda clara. Todos entendemos que eso es lo que pasó y que es específico. Entonces hay una sí. forma de contar la Mm, historia, que es esta, que, claro, de alguna manera queda muy claro todo lo que va ocurriendo. Pero además, como decíamos, el manejo del drama creo que es maravilloso. Ahora, discutiendo, hicimos una pauta, discutiendo con Carlos, encontramos que habían varios puntos fuertes, o sea, varios puntos más débiles de esta serie. ¿Podríamos, Carlos, algunos sí. puntos débiles?
Por ejemplo, con esto mismo de la premisa del héroe, entre comillas, de este niño que llega al mundo y no sabe qué hacer. Yo creo que ese es su punto más débil dentro de todo de esta historia, ya que le da mucha tribuna o mucho tiempo a este niño para que no actúe. Solamente está ahí como punto focal y la serie muestra cómo los demás personajes interactúan con él o se dejan influenciar por su pensamiento eh, prístino, digámoslo Claro, así, como inocente. inocente. Estoy de acuerdo. Básicamente tenemos un personaje que es poco trabajado, Sí. un centro, un eje que es muy poco trabajado, en un pool de personajes que están mejor trabajados que el personaje principal. Y el personaje principal, de hecho, pasa a ser uno de los peores personajes de la serie, al menos en mi apreciación. Sin embargo, eso no hace la serie mala. ¿Sí? Sin embargo, tiene un eje que es curioso. Un personaje. Normalmente uno tiene un eje personaje de la clásica en literatura, la historia del héroe, que es el personaje que más se trabaja. Pero en este Ujú. caso no. Acá tenemos un personaje que es el eje de la serie, que hace que todos los personajes crezcan, pero él en sí mismo es muy nada. Sí, empieza y termina igual, básicamente. Eso lleva a que otro de los puntos personalmente para mí que es malos es que hay personajes que son muy relevantes, creo yo, que tienen muy poca tribuna de crecimiento, Mm, mientras que hay personajes que tienen mucho tiempo en pantalla y tienen muy poco crecimiento. sí, Entonces hay como un desbalance y eso es claramente producto de la dirección. Esas son básicamente directrices que toma el director, o sea, qué es lo que hago con un personaje o qué le va a pasar. Eso, por eso decía yo que creo que esta es una serie que no quedó tan bien dirigida y se nota en un pool de elementos. Entre eso el desarrollo de personajes. Pero por otro lado hay personajes que de hecho son los que salvan la serie, que están extremadamente bien desarrollados, ¿sí? mm, Entonces se gasta sí, un montón de tiempo. Tal vez la serie debió tener 24 capítulos para poder desarrollar todo lo que podría haber sido. El dibujo. ¿Qué me dices del arte de la serie? a mí me gusta este dibujo más clásico, Voy a más de poner los de nuevo las 90. imágenes. Me gusta el diseño Muy, de personaje. muy noventero y diría yo menos, ¿ah? O sea, tenemos que pensar que series como Evangelion son del 95 y tenían Ah, un tienes razón. claramente mejor diseño. Yo Me diría que es recuerda, principio de los 90 el diseño mm, siendo una serie de finales de los 90. sí, es cierto. Me recuerda como a la princesa Mononoke o a como ese estilo de Claro, dibujo. 80s. Entonces, 80, principios de los 90, sí, tienes razón. sí. Sin eh, embargo, la animación es mala. la animación es derechamente mala. Sí, es mala. Ayer mismo terminábamos de ver la serie y habían unas escenas donde habían unas cámaras lentas que eran derechamente nefastas. O sea, Sí, se notaba malo. claramente, yo no sé si Mm, es porque se trabajaba, era por el trabajo de menos frames por segundo y ahora las pantallas están habituadas a eso, o es porque derechamente era muy malo el paso de cada uno de esos frames para poder hacer esa cámara lenta. Entonces, cuando los personajes corren o se mueven o cualquier cosa, se nota que hay una falencia en la animación. Lo cual sí. también puede ser por Mm. plata, pero no sé, ahí queda discusión. Entonces, música. La música es, por ejemplo, el opening es nada, diría. El opening es muy malo, así yo lo encontré Sí. pésimo. No, A pesar de que es y el... climático, ¿eh? Porque es como una Sí, es tonada, verdad. es como una Mm, tonada melancólica, pero la verdad es que no es que no pegue, porque la serie es así como melancólica y lo que uno quiera decir, pero no sé.
no pega al final, como que uno no siente nada por ver el opening y al segundo o tercer capítulo yo quería Sí, uno se lo saltármelo salta. para siempre. Sí. No. En cambio, el soundtrack tiene algunos elementos buenos, me gustan, que pegan mucho con este sentimiento de como de melancolía o de más que de melancolía, como esperanza, pero que está cubierta por drama. No sé cómo explicarlo muy bien, pero está bien ejecutado eso. Lo malo es que se repite y se repiten y se repiten. No, no hay una variedad de canciones que aclimaten las escenas. Quizás Claro. ya al final empiezan a cambiar este tipo de música, una música más de tensión, terror, entre comillas. Sí, tiene como poca, le pusieron poco cariño a la banda sonora, a pesar de que es climática, o sea, Mm, cumple el objetivo. Hay como dos, tres temas, es como melancolía mezclado con felicidad, drama y un poco chocante en las escenas y sería como los tres, cuatro sonidos que tiene. El ending, asimismo, yo es como bien triste, el ending es bonito, a mí me gustó. qué bonito. Lo tendría a Sí, escuchar la mayoría de los capítulos, así que en el ending termina salvando un poco con respecto a opening y ending o lo que es cantado básicamente, lo que debiera o lo que normalmente es cantado. sí. Entonces, ahí más o menos hemos hecho yo creo un overview, un Sí, yo quiero repaso destacar una general. cosa Sí, más, claro. un punto fuerte, es que a mi parecer, como que a la mitad de la serie hay algunos capítulos que son extremadamente chocantes. Como que uno queda, como que uno va con un nivel de, como que se acostumbra a este nivel de, o de guerra, entre comillas, pero en la mitad hay como un quiebre y se vuelve más denso todo. Eso me gustó de la serie. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. La serie parte densa porque es una serie de Sí. guerra, pero pero dado que el personaje principal es este personaje como tan inocente y carismático, uno casi que desde el capítulo uno espera como un shonen, una cosa Mm, donde el personaje principal de alguna manera va a evolucionar y salvar el planeta. Pero como dice Carlos, la cosa no evoluciona por ese lado, evoluciona de hecho por el lado de que el personaje principal no crece en términos como, como en términos de personaje o de historia, mm, sí. y los vuelcos que toma la historia son más bien hacia el drama absoluto y la brutalidad de la guerra. Entonces Las eso de decisiones hecho que es muy bueno, hacen los personajes en contexto de guerra. Como, oh, claro. mm, Eso está muy bien diseñado, cómo actúan los personajes mm, y ahora que nos pusieron un marco de personajes que eran razonablemente como bien diseñados, ahora cómo actúan en ese contexto es muy muy consistente. Entonces eso de hecho se agradece y contribuye también al hecho de que la historia en general sea buena a pesar de que hay elementos malos como del diálogo o de otras cosas. mm. ¿Qué nota le pones? Yo le voy a poner un 5 o 7. 5 7. Sí, ¿Alguna apreciación con respecto a la nota? ¿Por qué? porque bueno, uno, la animación baja harto de los puntos. El desarrollo de personaje es como inconsistente. Algunos son muy bien desarrollados y otros, como los principales, no, como que quedan estáticos. Entonces eso como no me agrada muy bien. Aún así, como las situaciones que expone esta serie, creo que no la he visto así, al menos en este contexto como tan brutal, sin ser tan Explícita. explícito. Eso es Explícito muy... en eso de que muestren sangre y sea gore, no, no es así. No, es más como psicológico, pero explícito a la vez. Es raro, sí es Sí, raro. es raro. Por eso había que hacer esa mención tan larga, digamos, a ese evento, que no es común una serie de ese estilo.
Yo le voy a poner un 5,6, que es una nota muy similar, y por los mismos motivos. Creo que el desarrollo de la serie, la historia, aumentan mucho los puntos de la serie, pero después se cae en elementos técnicos, se cae también en elementos de que hay personajes que son como muy importantes que como que no tienen mucha relevancia o Mm, que su desarrollo termina siendo una cosa que es que no tiene sentido, digamos. cierto. Entonces, Sí. claramente tiene altibajos la serie y se nota. Creo que es un 5,6. Ahora, recomienda nuestro veredicto. ¿Recomendamos o no esta serie? Taca, taca, tan. Por supuesto, me gusta. Digo, es para verla, es como un. Yo diría una serie de culto para alguien que se aprecia de ver anime. Así lo dejo. Me agrada de hecho tu apreciación. Definitivamente recomendamos la serie. Creo que todo buen otaku que se jacte de sí mismo debiera verla. Definitivamente. Es Sí. una serie como para... Es una serie de culto, como dice Carlos. Claramente, o sea, es una cosa que tiene que ser vista. A pesar de que no salen muchas revisiones ni cosas, la verdad es que cuando uno empieza a escarbar en el mundo del anime y la información, siempre como que la empieza a notar. Eh, la serie requiere un criterio formado porque Mm, como tiene esta cosa de la muestra indirecta de eventos que son explícitos, solo se entienden bajo criterios formados, así que claramente no es para ver con los hijos. Es una serie densa además. Entonces, la verdad es que un niño yo creo que se aburriría derechamente. Eh, Más que el hecho de lo explícito, lo brutal o no brutal, yo creo que para un niño es aburrida. Tiene escenas como súper largas o de repente mucho rato en donde es solo diálogo y no pasa la verdad tantas cosas. Sin embargo, es definitivamente de culto y completamente recomendable. Entonces, sí. ¿cuál es nuestra próxima serie? Estuvimos evaluando la siguiente serie y vamos a cambiar completamente de tema. La siguiente serie va a ser o será Sora Yorimo Toi Basho, que se traduce como A Place Farther the Universe. Nos vamos a algo comercial, Sí. derechamente. Hemos estado muy under para nuestras revisiones, así que obviamente nos vamos a algo ya comercial, pero de mucha, mucha calidad. Entonces, con eso quedamos. Esto fue el segundo episodio de Anime Noobs 2501. Esperando que les haya gustado. Ahora cortamos las transmisiones. Muchas, muchas gracias. Adiós, chao, chao.